original del Lemebel. Él fue con el vestuario que vemos en pantalla y después tomé una captura de la película, ya de la adaptación del 2020, de igual Tengo Miedo Torero, y que es pues con la que voy a estar como haciendo algunas relaciones entre el texto original y la película. Obviamente hay algunas diferencias, pero creo que el director se acerca a lo que fue el texto original. Siguiente, por favor. En la siguiente, lo que vemos es la participación de Pedro Lemebel en el colectivo Yeguas del Apocalipsis, que también es importante mencionarlo porque dentro de esta actividad performática de Pedro Lemebel, aparecía en la escena pública como una manera de resistencia en el régimen de Pinochet, que es donde se dan esta obra que voy a trabajar ahora. Y bueno, aparecía que era una forma de ir contra lo establecido, ¿no? Incluso el propio nombre, las yeguas del Apocalipsis, que nos lleva directamente a lo bíblico y a lo apocalíptico, pero ya no con caballos, sino ahora con esas yeguas que son del Apocalipsis. Ajá. Y aparece en conjunto con su compañero, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos ahí es una resistencia, ya no solamente a nivel literario, sino de la performance también. Ajá. En la siguiente vemos igual cómo fue criticado, cómo siempre estuvo pues de cierta manera bajo la mirada pública por el trabajo que hace, pero pues también inspira a muchas personas a la rebelión y como el propio título de la ponencia lo indica, a la resistencia, es decir, a visibilizarse. Ajá. En la siguiente, ahora sí, vemos la portada de la película Tengo Miedo Torero de 2020, ajá, que a él ya no le tocó verla, pero pues es la primera adaptación cinematográfica. Hay cortometrajes, hay otras adaptaciones del texto, pero me parece que la que más se asemeja al texto del Lemebel es justamente esa. Posterior a ello fui tomando algunas capturas como para ir contextualizando un poco sobre la obra. Ajá. La historia relata el atentado de Augusto Pinochet en 1986. Entonces, aquí situamos dos personajes principales, la loca del frente, que como el propio nombre que se indica en la obra es la loca del frente y que hace referencia al frente Manuel Rodríguez, que era un frente con tendencias de izquierda y que estaba pues desarrollando este atentado contra Pinochet, y también nos lleva a pensar en la loca del frente por la posición de la casa. Es decir, tenemos a la persona que está en un almacén y frente a ese almacén, ahí es donde vive la loca, y eso también nos lleva a pensar en la loca del frente. Y una tercera postura sería la loca del frente, haciendo referencia a que ella está enfrente de estas personas que son disidentes y que tratan de visibilizarse. Entonces tendríamos ahí ese frente, pues visto desde tres maneras. Ajá, pero es importante que se le denomine así, la loca y además de enfrente. Y dentro de este atentado, que se da en el Cajón del Maipo en Chile, se realiza la narración, está en la loca del frente, está Carlos, y están pues en lo alto de la montaña viendo cómo pasa la caravana, cómo va a pasar la caravana de Pinochet, y entonces se retoma esta escena. Entonces justamente aquí tenemos el Cajón del Maipo, que es donde se desarrolla la escena de la película, y ahora tenemos dos capturas más. Una de la loca del frente, del personaje de la película, y después Radio Cooperativa, que Radio Cooperativa aparece a nivel del texto como aquella emisora que va dando a conocer todo lo que sucede, toda la crónica del atentado previo a Pinochet, y que inicialmente, bueno, haciendo una indagación del texto, aparece ficcionalizada, pero también tiene su vertiente, digamos por fuera, ¿no? En donde se basa esto. Y entonces, Radio Cooperativa inicialmente está a favor de Pinochet, pero después se posiciona en contra y empieza a hacer estas transmisiones que empiezan como a decir una y otra vez la loca de enfrente, ¿no? Y a decir, Radio Cooperativa transmite y los atentados se están realizando, y entonces nos vamos enterando de lo que está pasando por el frente a través de Radio Cooperativa, de ahí la importancia. Ajá, continuando con estas mismas imágenes, tenemos al personaje principal, que es la loca del frente, y a Carlos. Ajá, la loca del frente es pues ella habita en Chile, en los barrios de Chile, no en cualquier lugar, sino en la periferia, en lo que está marginado y que cuesta trabajo llegar. Incluso si vamos siguiendo la historia, pues nos damos cuenta que no es tan fácil llegar al lugar donde está ubicada. Y ahí conoce a Carlos, que es un mexicano que con tendencias de izquierda y que está pues a cargo también del movimiento. Realmente no sabemos si se llama Carlos porque pues como está en esta situación de anonimato puede ser cualquier nombre. Y lo mismo pasa con su compañera que se llama Laura. Entonces dentro de la ficción pues es Carlos, pero sabemos y se da a entender que pues no necesariamente es así. Ajá, bueno, ahí tenemos la pareja que es la protagónica. Ajá, siguiente. Y ahí tenemos ahora a la loca del frente atravesando el movimiento en plena guerra chilena.
con una mochila donde lleva el arsenal. Es decir, ella de cierta manera está apoyando la lucha, pero lo está haciendo, primero lo hace de una manera, bueno, sin conocer directamente lo que está pasando, y después, si vamos siguiendo las voces que están pues al interior del texto o incluso en la película, nos damos cuenta que ella ya tiene conciencia de lo que está haciendo, porque hace muchas referencias. Por ejemplo, hay un momento donde aparece Laura, que es la persona con la que está Carlos, y le dice, tenga cuidado con esos libros, señorita, porque pueden explotar como pólvora, ¿no? Y haciendo referencia al arsenal que está dentro de esa mochila y que entonces podemos entender que sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo, aunque de repente parezca que no. Ajá, siguiente. Ahora aquí tenemos también tomas de la película Tortura en Chile, Vergüenza Mundial, y tenemos ahí a la loca del frente. Ajá, siguiente, por favor. Ajá. Tenemos nuevamente más capturas que fui tomando. Tenemos otra vez a la loca del frente con un barrio de Chile completamente destruido, atravesando y desafiando de cierta manera a la militarización. Ajá. Entonces vemos ahí cómo se refleja esto dentro del texto. Ajá. Siguiente. Ajá. Nuevamente el personaje protagónico. Siguiente. Ajá. Esta que estamos viendo ahora es una de las escenas más icónicas de la película, pero también de la obra literaria, porque nos muestra la manera en que Carlos pues nos lleva a pensar en dos vías. Primero, en un Carlos que deja muy ambiguo todo, que puede ser la pareja de la loca del frente, pero también parece que se aprovecha de ella para poder llegar hacia la lucha y a convertir su casa en un arsenal y a guardar todo esto que está en pos de la guerra. Entonces ahí queda ambiguo, ¿no? Como para que esto sea completado por parte del lector, y por eso fue que coloqué el pantallazo de la película. Ajá, siguiente, por favor. Y en la última imagen que coloco, esta es la última escena. Ajá, ya cuando termina la narración a nivel del texto o la narración a nivel de la película, Carlos se despide de la loca del frente y le dice que si ella quiere puede irse con él a Cuba y allá de cierta manera continuar pues, con esa relación que no se dio acá abiertamente. Y la loca, haciendo referencia al atentado contra Pinochet y como una manera de reflejar que sabía lo que estaba pasando, le dice lo siguiente: ¿te fijas, cariño, cómo a mí también me falló el atentado? Es decir, la loca del frente no logró el cometido que tenía con Carlos, está enamorada pero no lo logra. Y como esto no tiene nombre, y la Mabel decía que lo que no se nombra no existe, pues entonces este personaje lo que hace es decir, si no le pusimos nombre a esto dentro de Chile, no va a funcionar afuera, y pues entonces aquí decide terminar todo eso, ¿no? Y es como la parte final de este texto. Ajá. Antes de entrar en lo que desarrolló, vamos a ver una parte que inicial de Tengo miedo de toreros, un pequeño video para poder contextualizarnos más. Ajá. Es el tráiler de la película de 2020, ajá, pero nos ayuda también a tener un panorama. Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amores. ¿Cómo te llamáis? Carlos. ¿Y tú? ¿Que cómo me llamo? La cuando no, la cuando nunca, la siempre en domingo, la teté, la totó, la milú, la chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. Solo en la plaza tu arte campea. Nadie me puede ganar la pelea. Argumento. ¡Ahí estás como una reina! ¡Ponte! Ella es Laura, una colega. Te va a romper el corazón, pero para eso estamos las amigas. Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno. Y si la vaya a usar, úsala. Vive. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto.
lo marginal en el centro, es decir, aquello que es rechazado está en el centro y se está visibilizando. Entonces, un poco por ahí va la afirmación del MBL. Ajá, siguiente. De ahí pasamos ahora sí a cómo es que abordé el texto. Lo que yo quería hacer inicialmente era abordar la resistencia en los dos textos, es decir, en Camila Sosa con Las Malas y en Tengo Miedo Torero de Pedro Lemavil a través de un estudio comparativo, pero esto sí se hace, pero en un artículo que es ya más amplio y que ahora queda acotado para poder ver cómo funciona solamente en Pedro Lemavil. Y empiezo tratando el canon literario, es decir, esas obras que son canónicas, ¿quién posiciona el canon literario? ¿Desde dónde se posiciona la hegemonía de los textos? Y nos damos cuenta que, pues, de cierta manera vienen de una hegemonía patriarcal donde solamente hay hombres, ¿no? Y entonces las mujeres quedan un poco relegadas o muy relegadas y todavía la comunidad queda más relegada, ajá, porque pues está fuera de lo que está establecido como aquella norma, ajá. Y aparte, pues, de lo que se puede considerar la heteronorma. Y a partir de ello, entonces, estoy tratando de hablar de nuevas epistemologías, es decir, de nuevas maneras de abordar el texto literario y que no necesariamente sean textos canónicos, ajá, como los que menciona Harold Bloom, sino aquellos textos que están en el margen y que están en la periferia y que de cierta manera son los que son disidentes, los que están resistiendo continuamente, ajá, y que no han sido como catalogados dentro de la literatura, al menos la literatura canónica, ajá. Como hipótesis de ese trabajo, yo tomé la denuncia política y la visibilización de las minorías, que en este caso se hace a través de la Loca del Frente y en el caso de Camila Sosa Villada, pues se hacía de todas ellas, ¿no? Que están en la casa, que tienen un niño y vemos ahí la maternidad. Ajá, pero aquí solamente entonces nada más a Pedro Lemebel y ya Tengo Miedo Torero. Y en cuestión de la metodología, aquí estoy pensando un poco como la mesa anterior en no tratar de aplicar la teoría tal cual porque pues no podemos hacer eso. Entonces igual en este intento de negociación ver qué nos sirve para poder sustentar lo que nosotros queremos y utilizarlo para nuestra propuesta. Porque si no a veces llegamos como a justificar la teoría literaria a través del texto y no al revés. Ajá, lo que a nosotros nos interesa es abordar el texto. Ajá, entonces tomo la categoría de episteme de la filosofía y trabajo también un poco con los estudios de género y con la literatura, de tal manera que pues es un trabajo completamente interdisciplinar entre filosofía, literatura y con el género. Ajá, partiendo primero de la literatura canónica, después definiendo lo que podemos llamar literaturas del margen, es decir, aquellas que no son canónicas, que son parte de la minoría, donde vemos a personas pobres, indigentes, homosexuales, mujeres, transexuales, ajá, y que han sido silenciadas. Ajá, y en el caso que nos ocupa, pues en personas que no pertenecen al binarismo o que de repente uno piensa, o incluso el propio personaje, ¿y yo a dónde pertenezco? ¿Y yo dónde puedo estar? ¿Dónde me puedo sentir a gusto? Y pues nos damos cuenta que hay una forma de pensar que lleva a nuestro personaje a no sentirse identificado completamente en un lugar, ¿no? Entonces, aquí es donde entran estas literaturas del margen, donde entra Pedro Lemebel, y con esto llegamos a la transliteratura. Ajá. Aquí, pues estaríamos pensando en la literatura trans, escrita por trans, o en la literatura trans que habla sobre trans. Entonces, de las dos maneras, nosotros estaríamos enfrentándonos a esta literatura que va a rebasar la corporalidad binaria, que se va a adentrar dentro de esa literatura de los márgenes, ajá, y que nos va a permitir una libre expresión de identidades diversas, una insurrección y una lucha contra la heteronorma, que también era una de las posturas que manejaba Lemebel. La siguiente, por favor. Ajá, veamos. En Tengo Miedo Torero seguimos la historia del amor entre el joven del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el gay, cuya línea se ve marcada por la lucha política contra Pinochet. A medida que los planes del joven se desmoronan y la atracción fracasa, su relación también llega a su fin. El escenario se va tejiendo con los neumáticos humeantes en las calles de Santiago, los apagones, las baladas de la época y la intimidad de Pinochet y Lucía, mientras la loca del Frente observa desde el margen de la sociedad. Ajá, entonces, aquí lo que vemos que hace Lemebel es ir combinando dos historias, la historia de Pinochet con Lucía, la historia de la loca del Frente con Carlos, y nos va mostrando fragmentos, uno y otro los va alternando hasta que al final los dos logran terminar o llegar al atentado que termina en un fracaso. Ajá, entonces, a nivel narrativo, así es como se va construyendo. Y de aquí llegamos a otro concepto que Lemebel plantea. La siguiente. Ajá. La plumofobia, es decir, la discriminación que hay dentro de la comunidad, bueno, la manera en la que
pues ciertas ideas heteropatriarcales han entrado a la comunidad y entonces hay una violencia al interior. Ajá, en ese sentido, Lemebel nos dice lo siguiente, los citos son de las entrevistas que dio: el mundo homosexual es un universo enorme lleno de matices. Ajá, y esto es algo que le importa mucho y que lo vemos en el texto. Yo te podría hablar del mariconaje guerrero que yo practico nada más. No todas las homosexualidades tienen que ver con este discurso. Existe una homosexualidad gay, blanca, apolínea, que se adosa al poder por conveniencia, como Gonza a nivel del texto. En este sentido, hay minorías dentro de las minorías, lugares que son triplemente segregados, como lo es el travestismo. No el travestismo del show que ocupa su lugar en el circo de las comunicaciones, sino que el travestismo prostibular, el que se juega al filo de la calle. Ese es segregado dentro del mundo gay, o también son segregados los homosexuales más evidentes en este mundo masculino. Ajá. Y ahí viene también la crítica que hace Lemebel y que aborda a través de sus textos literarios, incluso como el que estamos viendo. Siguiente, por favor. Ajá. Bien. Ajá. Y pasamos a la parte final. Siguiente. Ajá. Y bueno, entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? De repente me han llegado a preguntar por qué hablar de lo trans en Pedro Lemebel, y entonces me lo han preguntado, si tenemos a una trans dentro de la obra de Lemebel, ¿por qué podemos decir que el travestismo está dentro de lo trans? Y entonces me apoyé en el paraguas trans, que cobija las identidades que están dentro de lo binario y las que están dentro de lo no binario, ¿no? Que nos ayuda mucho a poder trabajar con el texto, y entonces pues estudiar el personaje de la loca del frente como aquella, como la travesti que le ayuda a Carlos en la lucha armada contra Pinochet, y que de alguna manera no se le ha reconocido, es decir, solamente se reconocen a los grandes líderes y que no tienen un lugar ni en la izquierda, como los movimientos del Frente Manuel Rodríguez, ni en los otros, como en el caso de Pinochet, es decir, si no están en un lado y tampoco están en otro, ¿dónde está el lugar que ellas tienen aquí? O que ellos tienen aquí, porque a final de cuentas también han estado participando y han estado apoyando y han buscado un lugar dentro de esta lucha. Por eso la loca del frente, casi para terminar, le dice: si algún día hay una revolución de las locas, yo quiero estar ahí. Ajá, porque va a apoyar directamente y quiere que se le reconozca. Ya haciendo una investigación por fuera, no solamente de la ficción, sino para tratar de entender cómo es que Lemebel toma en cuenta todo esto, pues llego a la conclusión de que dentro del gobierno de Pinochet hubo muchos asesinatos, hubo perseguimientos, hubo personas encarceladas, hubo muchísimas crueldades en contra de las travestis, y no solamente de las y los travestis, sino de la comunidad en general, y que no fueron visibilizadas. Ajá, el propio Pinochet no hace pública esta postura que tiene en contra, pero sí lo hace a través de las acciones. Ajá, y comparando un poco con lo que sucede en Cuba con Fidel Castro, él sí se va en contra, lo dice abiertamente en los discursos públicos, después de las palabras a los intelectuales, donde todo aquello que va en contra de esta hegemonía patriarcal debe ser eliminado, ¿no? Y lo dice Fidel Castro, y al final se retracta y dice que se equivocó la revolución. En el caso de Pinochet no lo hace así, pero sus acciones lo llevan directamente a eso. Entonces, para terminar, lo que vemos es a un Pedro Lemebel que visibiliza estas identidades y que hace una crítica también al gobierno y a la manera en que han sido ultrajadas, y busca esa visibilización. Ajá. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias al doctor Colín por su interesante presentación, y ahora pasamos al siguiente ponente. Él es Edison Daniel Muñoz Ortiz, quien nos hablará sobre cuerpos que se desbordan, la enfermedad, el deseo insaciable y el amor leal en la obra de Fernando Molano Vargas. Una breve semblanza de Edison. Se encuentra realizando el doctorado en Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad. Es maestro en ambientes interculturales de aprendizaje, licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Cedo la palabra al maestro Muñoz. Hola, hola a todos y todas, todos, espero que estén muy bien. Pues al igual que todos los demás, pues agradecerles también por el espacio, que es muy chévere poder estar compartiendo por acá como algo que nos mueve y que nos genera pues también como interés. El día de hoy pues yo quiero como presentarles a ustedes un tema que a mí en lo personal como que me mueve mucho. Tiene que ver con una obra, la obra de Fernando Molano Vargas,
De pronto no sé si ustedes lo han como rastreado, lo han como leído por ahí, pero en el caso, por ejemplo, de la literatura colombiana es como el referente más grande que se tiene de la literatura homoerótica. Y pues voy a contarles como algunos aspectos importantes de él y luego como que ya profundizaré en lo que tiene que ver con el análisis que propongo el día de hoy. Pues básicamente, pues Fernando Molano Vargas nace en Bogotá en julio en el 1961 y muere en el 98. Como les decía, pues es un referente súper importante de la literatura homoerótica en Colombia. Hace como una postura muy importante y necesaria para problematizar como la idea de los cuerpos de los hombres homosexuales y pues también es interesante en la medida que problematiza cómo es que la sociedad pues a través de sus dinámicas de poder pues también es capaz de desplazarnos a nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, la ponencia que yo les propongo el día de hoy tiene que ver justamente con el desborde de los cuerpos a través de una de sus 3 obras que alcanzó como a publicar. Gracias. La obra de él, pues digamos que no fue tan extensa, sin embargo tiene como 3 libros que son como los referentes. El primero se llama Un beso de Dick, que es con el que se lanza como directamente a esta apuesta de lo homoerótico. Y también tiene como un libro, un poemario que se llama Todas mis cosas en tus bolsillos, que es como la bisagra entre su primera obra y la última, que es vista desde una acera, que es justamente la que yo traigo el día de hoy para compartirles y problematizar. Esta obra tiene como un dato curioso y es que estuvo como perdida o como guardada en una biblioteca pública de Colombia y duró más o menos como entre 15 a 20 años perdida por ahí, y alguien como una amiga de él la encuentra, la recupera, busca a su profesor de literatura, de Fernando, y es que hacen como el trabajo para llevarla directamente como a publicar, ¿no? Tiene un carácter muy interesante porque visibiliza las problemáticas de las identidades en un contexto colombiano que es muy, dirían ustedes por acá, muy mocho, y pues también busca de alguna forma como reforzar la idea de reclamar espacios públicos, ¿no? Como de tomar de los espacios públicos para reivindicar como la idea del amor, también de la sexualidad, ¿no? Bueno, pues yo decidí como abarcarla desde 3 elementos que son fundamentales en la obra. Tiene que ver con la enfermedad, el deseo insaciable y el amor leal. Voy a permitirme ir leyendo como algunos apartados para que de pronto podamos entender la profundidad de la obra. Pues indudablemente referirse a la obra de Molano Vargas es adentrarse de lleno a un mundo colmado de amor, de pasiones, de corredores, de salones de clases, de esquinas vigilantes que son confidentes de esas miraditas que van y que vienen, de besitos robados, de picaditas de ojo y de señas provocativas, de historias de colegio, de amores imposibles, de éxtasis y desenfreno, de cero hipocresías, de cuerpos que buscan a otros cuerpos para hundirse en las miles del deseo y otras cosas más que solo tienen sentido cuando se viven desde la experiencia de leer, del imaginar. La narrativa de Molano reivindica el deseo entre hombres homosexuales y permite redescubrir los códigos de la moral que atentan contra esas identidades sexodisidentes que luchan y resisten muchas veces desde el anonimato, desde la sombra, desde los tugurios, pero también desde los cara a cara, desde los micrófonos, plumas y pinceles que todo el tiempo están en constante revuelta. Vista desde una acera, por ejemplo, emerge como una respuesta y contrincante de una sociedad ultraconservadora cuya rigidez ha contribuido en el fomento de prácticas y sistemas de pensamiento que legitiman la homogeneidad del ser desde múltiples perspectivas en todos los ambientes de socialización. Los temas que abarca y desde el nivel crítico con el que lo hace permiten recrear la atmósfera de tensión que para las décadas de 1980 y 1990 se vivió específicamente en Colombia, a partir del estigma social creado sobre el VIH, además de la homofobia tan marcada de la época y que sigue todavía estando ahí, sin que pues estos panoramas hayan como cambiado mucho, ¿no? Hasta el día de hoy. La obra en cuestión no solo ofrece una mirada profunda y conmovedora de las experiencias de hombres homosexuales en el contexto colombiano, sino que también problematiza temas universales como la enfermedad, el deseo y el amor,
Desde la elaboración de personajes complejos y narrativas sinceras, Molano Vargas invita a sus lectores a reflexionar sobre la condición humana y la capacidad de encontrar esperanza en medio de la adversidad. Hay un elemento como súper fundamental dentro de la obra y es el tema de la relación que Fernando viene a crear con su amigo, como lo nombra dentro de la obra. No hay como una etiqueta que llegue a pensar que son como pareja, sin embargo, él todo el tiempo lo nombra como el amigo, que es esa palabra que también es un poco como manera de camuflaje, ¿no? Pero que también es muy, pues muy moralista en el sentido de que la gente pues los percibe a ellos en la sociedad colombiana como pareja, sin embargo no tienen como digamos que el coraje para nombrarlo desde ahí, ¿no? Sino que buscan otras palabras como eufemismos para reducir como la amplitud de esta palabra, del significado, y pues a medida que se va desarrollando como el texto se aborda mucho la parte de la relación que ellos van teniendo, una relación que está atravesada directamente por la presencia del VIH y cómo es que, pues, a partir de este diagnóstico se viene un mundo de problemáticas encima de ellos que giran en torno, pues, a una sociedad ultraconservadora, como ya lo decía, pero también de diferentes violencias que son como muy sistémico organizadas, que están ahí como en constante, pues, apretar hacia la realidad de ellos, ¿no? Hay algo como muy elemental que a mí me gustaría mencionar, y es que la historia se va tejiendo a lo largo de la novela, relata el amor personal y leal, el deseo insaciable y la pérdida desde presencia de la enfermedad, esa misma que impulsa la lucha y la resistencia. La trama va dejando al descubierto la relación sexoafectiva que hay entre Adrián y Fernando, una joven pareja de universitarios que, pese a los embates del tiempo, han decidido arriesgarse a compartir su vida y su cariño, aunque esto represente la aparición de conflictos familiares, sobre todo en la vida de Fernando, el cual tiene que enfrentarse a comentarios y comportamientos homofóbicos en su hogar. El drama de esta historia emerge con la presencia de graves síntomas que van afectando la vitalidad de Adrián, el cual no se explica los motivos por los cuales la diarrea intensa, el dolor de cabeza, los mareos y el vómito no dan tregua, pese a la ingesta de medicamentos y la atención hospitalaria. La mala noticia se hace oficial con los resultados clínicos que, luego de una ardua batalla que deben enfrentar ambos jóvenes en contra de la negligencia, el rechazo y la discriminación por parte del sistema de salud y el personal médico, terminan por agudizar las angustias y las incertidumbres. Una vez los dos son conscientes de lo que representa la enfermedad en sus vidas, empiezan a surgir una serie de situaciones y controversias que poco a poco van arrinconando a la joven pareja, la cual se encuentra en total situación de vulnerabilidad, pues no cuentan con el apoyo familiar, no tienen seguro médico capaz de garantizar una atención constante y de calidad para Adrián, no pueden costear los gastos de la universidad debido a la insuficiencia económica y la falta de empleo, entre muchas otras cosas más, que no están como ajenas a realidades cercanas de estas identidades sexodisidentes, ¿no? Que se construyen en sociedades justamente que pues no les dan oportunidades para desarrollarse. Es aquí donde, a pesar de todos los obstáculos que se van presentando, empieza a materializarse con más fuerza el sentido del amor leal, el deseo insaciable y la enfermedad, los cuales vienen a estar representados en los fragmentos de texto que componen la novela y que son producto de un diario personal que el mismo Fernando se ha encargado de ir construyendo desde el momento en que descubren que Adrián es portador del VIH. Algo interesante como del libro es que, si bien se narra como a manera de diario, también tiene como apartados muy específicos donde narran como memorias del pasado, pero también anhelos del futuro. Entonces, lo que yo hice fue como tomar de manera como prioritaria lo que tiene que ver directamente con el diario, porque es allí desde donde se asume como la realidad de la enfermedad, ¿no? Y desde ahí, pues, todos los embates que vienen como a enfrentar ellos. Es por eso que en los testimonios de Fernando, la paradoja del amor leal que surge entre ambos se distancia de la concepción romántica, que en la mayoría de los casos se entiende desde el sacrificio, la sumisión, la negación del deseo y la idea de la fidelidad como un engranaje impostergable de las relaciones de pareja, asociada a los caracteres morales de la religión cristiana. La forma en la que por lo menos Molano logra construirla a través de sus líneas se asemeja mucho a las consideraciones de Maurice Nedoncel, que él trabaja el amor como un concepto fundamental estrechamente relacionado con la condición humana, que implica el ejercicio de voluntad, el reconocimiento y construcción del conocimiento mutuo y la reciprocidad integrada a la identidad personal y colectiva. En los testimonios de Fernando, pues esta idea del amor leal es como muy clara y se ve en diferentes fragmentos.
Uno de ellos, pues sucede luego de que a Adrián le dieran como un fuerte ataque en el hospital y que posteriormente el médico de cabecera le confirmara a Fernando que la situación, aparte de ser preocupante, pues iba a seguir empeorando, ¿no? Abro la cita que dice, lo veo tan compadecido, ¿podemos pasar? Gracias, lo veo tan compadecido que aprovecho para pedirle que me escriba una autorización para poder quedarme por las noches y él me la da. Ese doctor es una bendición. Ahora Adrián duerme tranquilo. Esperaré a que el mediodía le traigan el almuerzo. Cuidaré de que coma bien. Él debe comer bien, me digo. Esta tarde, mientras pasa la hora de las visitas, mientras vienen de su casa a acompañarlo, saldré a comprarle un par de pijamas y compraré más ampollas de Novalgina, al menos existen los analgésicos. Le compraré un pastel de fresas, le traeré una grabadora y muchos cassettes de música, un televisor. ¿Dónde conseguir un televisor? Ah, el papel de baño, que no se me olvide la crema de dientes y el jabón, un par de toallas. ¿Qué más? ¿Qué más? La voluntad, como podemos apreciar, es la que moviliza las acciones de Fernando a partir del reconocimiento de las necesidades de su compañero de vida y de la apreciación de los gustos personales que quizá para él tengan un significado particular, y son tan fuertes estos actos de amor que son capaces de mantener vivas las formas del deseo. Uno que en este caso es insaciable dadas las insinuaciones, las propuestas, las búsquedas reiteradas y asimismo la intensidad con la que se viven las necesidades sexoafectivas pese a la enfermedad. Yo destaco mucho como el deseo insaciable dentro de la narrativa de Molano, porque a pesar de que la enfermedad está pues todo el tiempo ahí, tocando en la puerta y desde diferentes aristas y causando diferentes daños, pues esta idea como del deseo, del acuerparse, de necesitar al otro, no se va en ningún momento. Por el contrario, como que se refuerza, ¿no? Y se refuerza con una picardía muy chévere porque ellos son conscientes, ¿no? De que está ahí, que la enfermedad se los va a llevar, de que no hay una cura, de que no hay como el conocimiento para atenderla. Sin embargo, no dejan de recurrir como a prácticas de insinuación, ¿no? Y pues directamente a prácticas que se consolidan en el acto sexoafectivo, ¿no? Me permito entonces citar acá un fragmento que es muy interesante. Dice, y como uno no tiene un amigo que le prepare alguito de comer, ay sí, perdóneme, se me olvidó que le prometí onces. ¿Qué quiere? ¿Huevitos o un chocolate con parva? ¿Y quesitos? ¿Quiere eso? ¿Sabe qué es lo que más quiero? ¿Qué? Un poquito de leche. Es que le voy a preparar el chocolate en leche. No creerá que voy a hacerlo con agua como lo hacen ustedes los montañeros. No, yo la quiero en tetero. Pues le preparo un tetero. No, no ese tetero. Ah, ¿este tetero? Ya, terapia oral. Ok, sí, terapia oral. O una terapia más agresiva. Mire que estoy muy enfermo. Listo, ¿qué quiere pues? No sé, ¿qué quiere usted? No, lo que quiera usted. Yo quiero darle, ¿sí? ¿No se pondrá más débil? De más, pero después usted me va a hacer un chocolate, ¿no? Sí, yo le haré el chocolate arrechito. Deme pues. Aquí la semántica del deseo viene a estar representada, no, está bien, gracias, representada desde el no cohibirse pese a las posibles limitaciones que sugieren las circunstancias de la propia enfermedad, lo cual es interesante si lo vemos desde el impulso, pero también como un acto instintivo para la satisfacción. Juliado, por ejemplo, enfatiza en que el deseo, además de ser una característica propia de la conducta y naturaleza humana, también es un espacio de ética y libertad individual en el que la actividad creativa y recreativa está en constante flujo. Por lo tanto, la materialización del deseo también está relacionada con la búsqueda y corroboración de nuestros propios límites. Ahora bien, el elemento que articula y de alguna forma dinamiza todo el mundo de emociones y sentimientos que giran en torno a la realidad compartida desde diferentes flancos sigue siendo la enfermedad. Las imágenes y memorias que recrea el autor de la obra desde lo que significa la aparición de la sintomatología, los cambios en el cuerpo de la persona que ama y las luchas internas y externas por intentar afrontar un enemigo invisible. Es un camino desafiante y mezquino. La confesión de Fernando es explícita. Adrián ha perdido mucho peso, casi está solo en sus pobres huesos, pero no deja de verse hermoso. Es deprimente, está muriendo por un virus que le ha minado todas sus defensas y es lo único que se sabe. Han pasado 18 días desde que está aquí hospitalizado y aún los médicos no han logrado dar con un diagnóstico. Aún no saben específicamente qué es lo que causa las migrañas y las convulsiones. Esto del SIDA es tan nuevo que los médicos no saben con claridad cómo actuar.
cómo buscar. No es su culpa. Las enfermedades que pueden producirse son muy extrañas y es difícil detectar lo que las causa con los métodos habituales. Según todos los exámenes que hasta hoy han practicado, Adrián no tiene nada. Si bien en la mayoría de los casos estamos acostumbrados a familiarizar la enfermedad con los cambios físicos y los padecimientos, que por supuesto son un signo de alarma muy importante, la visión y el sentir que comparte Molano desde su experiencia como cuidador de un ser querido que atraviesa una enfermedad crónico-degenerativa se enmarca en otra dimensión que aunque estudiada, poco se ha llevado a la práctica dentro de la rama de la medicina. Hidalgo reitera, por ejemplo, que la concepción de la enfermedad a partir de la literatura ha estudiado múltiples dimensiones humanas y sociales desde la propia experiencia del enfermo, no solo desde el punto biológico, vinculado al padecimiento, sino que también desde las repercusiones emocionales, culturales y psicológicas que la misma enfermedad puede generar en los pacientes y las sociedades. De ahí que para el autor sea tan importante evocar el sentimiento de desespero, hablar desde la zozobra y no desprestigiar la labor de los médicos frente al evidente desconocimiento científico del SIDA en aquellos días en donde no se sabía mucho del tema y la asociación directa de la enfermedad era la muerte. Él también lo vincula directamente con la propaganda, esa propaganda pues muy ramplona, muy rastrera, ¿no? Como muy mezquina que sucedía. No sé si de pronto en México no tengo entendido mucho acerca de la propaganda del VIH en esos tiempos, pero por ejemplo, como se vivía, por ejemplo, en Colombia, si eran como anuncios muy crueles en donde la imagen del VIH era relacionada directamente con un cuerpo que estaba ahí pues en la cama, extremadamente flaco, ojeroso, sí, como muy moribundo, y eso es lo que se vendía, ¿no? Y lo que se promovía directamente. También, evidentemente, desde la falta de conocimiento. Tanto la enfermedad como el deseo insaciable y el amor leal son elementos que desde la complejidad de su propio existir vienen a construir una atmósfera de relaciones directamente proporcionales. La angustia de la inevitable pérdida reconfirma y desencadena acciones para la preservación y disfrute de ese amor leal, mientras que en la materialización de esos anhelos va emergiendo la necesidad del cuerpo, del disfrute, del gozo, de ese deseo que pese a los obstáculos busca las alternativas y los medios para desdoblarse. Hay algo también como muy significativo dentro de este relato que se ve, por ejemplo, desde la parte autobiográfica, y es la forma en la que tienen como charlas entre ellos, muy conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? E incluso hacen como apuestas de, bueno, pero ¿qué va a pasar si usted finalmente aguanta la enfermedad, ¿no? Y él dice, pues yo le espero, si no, pues me voy, me cojo a otra persona, ¿no? Y él le dice, pues vaya y se coge a otra persona, pero pues no se lo coja tan flaquito, porque vea, yo estoy muy flaquito. Y él le dice, no, no importa, a mí me gustan así flaquitos. Y tienen como son muy conscientes de la realidad y todo el tiempo están jugando, ¿no? Están jugando también con la idea de romper como los límites de la monogamia incluso dentro de la obra, porque sí mencionan la necesidad de buscar a otros cuerpos y desde diferentes fronteras. Entonces, eso me parece como muy chévere y muy adelantado, digamos, para la época, teniendo en cuenta los elementos que les mencionaba desde el principio. Y pues ya para cerrar, me gustaría como nombrar 3 elementos que yo considero como bien importantes ahí con respecto a la reflexión. El primero, si bien el deseo en la obra de Molano es mucho más explícito desde lo físico, este trasciende en la búsqueda de la conexión emocional y la afirmación de sus propias identidades. Este deseo insaciable es una manifestación de la vitalidad de los personajes, quienes a pesar de sus adversidades buscan experiencias que les permitan sentirse vivos y auténticos. La narrativa de este deseo desafía las normas heteronormativas y celebra la diversidad, ofreciendo una perspectiva enriquecedora sobre la sexualidad y el erotismo. La enfermedad, específicamente el VIH-Sida, pues es más que una condición médica, se convierte en un elemento central que afecta las dinámicas individuales y compartidas de los personajes. Por medio de ejemplos concretos, el autor refleja el estigma social y la lucha personal asociada a la enfermedad, permitiéndole a los lectores comprender la vulnerabilidad y la fortaleza de quienes viven con esta condición, no sin antes reiterar el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Molano Vargas destaca cómo el amor leal se convierte en un refugio, permitiendo a los personajes enfrentar la adversidad con dignidad y coraje. Esta metáfora del amor subraya la capacidad humana de encontrar belleza y significado incluso en los momentos más difíciles. Y
pues a mí me gustaría así invitarles de manera así como general que se acercaran de pronto a la obra si es que no la conocen. Es una narrativa muy intensa, pero también muy desde el corazón, ¿no? Se resiente apenas uno como que la va leyendo. Es muy chévere, muy bonita y pues ojalá que puedan hacerlo y gracias. Sí. Muchas gracias al maestro Muñoz por su humana intervención. Y ahora damos paso a nuestra tercera ponente. Ella es Lala Rojas Salas y hablará sobre momentos del arte disidente para llegar a una muestra artística. Una breve semblanza de Lala Rojas. Es artista y creativa sonorense cuyo trabajo se enfoca en ciertos eventos presenciales, dando exposiciones, performances, shows, etc. Su intención es detonar diálogos pendientes en temas de actualidad como las masculinidades, las disidencias sexoafectivas, partiendo siempre del dibujo y la acuarela. Y no está de más decir que su trabajo está siendo expuesto aquí afuera. Cedo la palabra al artista. Una simple mortal. Muchas gracias. Pues me gustaría empezar justo reagradeciendo el espacio tanto aquí como en la galería. Y pues cómo llego aquí es que me invitan a participar en la muestra de arte como persona queer, fluido, travesti. Y pues termino coordinando un poco la impresión y las etiquetas y todo. Entonces, en ese sentido, como la muestra es colectiva, con el nombre de Cuerpos en Resistencia, Identidades Queer desde el sur de México, me gustaría leer y compartirles un poco también de las semblanzas de mis compañeras y compañeros. Por ejemplo, empiezo con Joel PH. Es un artista originario del pueblo maya celtal, nacido en la selva lacandona de Chiapas, 1992, México, inmerso en el rico contexto cultural de la herencia maya. Hernández ha dedicado años a aprender técnicas y conceptos tradicionales de los ancianos de su territorio. Su práctica artística abarca un amplio dominio de técnicas y materiales, como la cerámica policroma, la talla en madera y piedra, estuco, azul maya, entre otros materiales propios de la selva lacandona. Continuamos, por ejemplo, con Darwin Cruz, artista visual maya chol, que a través de técnicas pictóricas como el óleo, retrata desde su experiencia la realidad que atraviesan los disidentes sexuales en los pueblos originarios en Chiapas, producto de una sociedad regida por dogmas evangélicos. La población donde el artista creció, ubicada en el norte de Chiapas, se encuentra en transformación por el fenómeno de la constante migración y la presencia de religiones evangélicas. El entorno natural se encuentra distanciado del territorio espiritual con la que interactúan sus abuelos y abuelas. Debido a la contaminación causada por empresas transnacionales, este interés lo ha llevado para usar el carbón, el vidrio y el material y el metal en sus materiales principales, como sus materiales principales de creación. ¿Okay? El arte le ha permitido dignificar la memoria de quienes en los pueblos originarios sufrieron injusticias por alejarse de las normas sociales patriarcales. Para concluir, está también Lucy Pérez Tejeda. Esta artista es artista visual originaria de Tijuana, Baja California, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente realiza la maestría en sexología humanista y acompañamiento en grupos. Su obra se ha desarrollado principalmente en el tatuaje, la pintura, la ilustración y la escultura. Creadora de juegos didácticos sobre educación sexual integral, gusta de viajar, conocer diversas formas de creación artística y tejer redes con mujeres y personas disidentes, creadores y artesanes. Lucy cree en la relación inherente entre el cuerpo y las emociones, la mente, el espíritu, el erotismo y los derechos sexuales desde una visión sensible y autobiográfica. Pues seguro que
pues les va a encantar la muestra que está aquí con nosotros, aquí presentada enfrente. Y pues terminando este pequeño paréntesis, creo que les voy a hacer muy ligera la charla, no creo durar 20 minutos. Pero bueno, me gustaría lanzar una pregunta para iniciar como esta charla. Y pues ante el nombre, ¿no?, de Cuerpos en Resistencia y las disidencias desde el sur de Chiapas, me gustaría lanzar la pregunta de ¿dónde creen ustedes que inicia el arte disidente? Esta pregunta pues nos la llevamos, ¿no? Y por mi parte, me gustaría relacionar dos momentos en el proceso creativo para contestar esa pregunta, ¿no? ¿Dónde empieza el arte disidente? Creo que podríamos pensar en, no sé, traspolando un poco lo que comentaban mis compañeros, podríamos definir desde lo queer al trabajo producido en el pasado, o podríamos decir que es queer, pero a mí me llamaría más la atención también en el proceso creativo pensar en qué es la disidencia, un poquito para partir de ahí. Y yo le entiendo la disidencia, por ejemplo, como esta parte en la que tú estás en un grupo y colaboras con un grupo, pero las reglas y normas de ese grupo no te representan en cierta parte, en cierta forma de tu identidad o necesidades. Entonces, ahí apenas somos subalternidades, ¿no? Como estas nuevas masculinidades que habrá muchos hombres que buscan ser pro y todo este rollo, pero aún no son disidentes. Apenas estamos llegando a una subalternidad, una variación de la norma. Entonces, ¿cuándo empieza la disidencia? Cuando ya tú conscientemente tomas el papel de querer cambiar tu entorno en favor de otras minorías como la tuya. Entonces, en esa parte consciente es cuando ya entramos en el terreno de la disidencia. Y para mí sería importante marcar esto como para pensar en estos comienzos del arte disidente, pues contemplar esta cuestión de cómo nos hacemos disidentes. Es bajo la conciencia y de ahí empieza un proyecto, empieza una lucha, un levantamiento de voz. Entonces, en base a esto, reconocer la disidencia como un proceso ético, a mí me gusta mucho porque conlleva la ética. El pensar que haya dinámicas igualitarias o equitativas es ético. Entonces, algo que me gusta mucho mencionar es que el objetivo de la disidencia es ético, es la ética. Entonces, en un segundo momento del proceso creativo, porque creo yo que podemos cuestionar mucho si hay un arte LGBT o si hay un arte queer o si hay un arte, llamémosle, o feminista. Hay una parte en el libro que traía Sal, me parece que Sal, traía el de La esquina es mi corazón, de Pedro Lemebel. Hay una parte muy chiquita, un renglón que me da mucha vida, unos renglones que dan mucha vida, porque justo contesta muy bien el si hay o no un arte, él le pone literatura gay, pero al mismo tiempo que la literatura gay es un arte, me gusta traspolarlo al pensar si hay un arte LGBT, un arte queer y todo esto, ¿no? Entonces, en el prólogo de Monsiváis para el libro de La esquina es mi corazón, dice, no hay literatura gay, sino una sensibilidad proscrita que ha de persistir mientras continúe la homofobia. Entonces a mí se me hace muy lindo porque estamos hablando de que pues hay un sentir, pero podría ser arte erótico o podría ser arte ¿no? Pero hay una sensibilidad herida y esa herida es la que nos está haciendo hacer estos levantamientos de voz porque no hay ética y tenemos que hacer disidencia. Entonces, para llegar al segundo momento del arte disidente, me gustaría comentar, por ejemplo, que en un ejemplo de mi experiencia, llegar al arte ha sido, pues sí, un crecimiento técnico, un crecimiento del discurso y un crecimiento que yo no lo había topado como importante, el crecimiento en redes de apoyo. Porque ¿cómo hacemos, o sea, qué momento hacemos arte disidente? Yo creo que solas, no haríamos un verdadero arte disidente, porque estaríamos replicando esta gallardía de lo viril, ¿no? En cuanto a yo puedo solo y puedo con todo, ¿no? Y justo, digo, también hay fratías y todo ese rollo, ¿no? Pero
contemplar la red de apoyo para, por ejemplo, en la impresión de los prints que pusimos acá, se me hizo muy importante que, pues, los tiempos se acortan en los proyectos, ¿no? Entonces, el poder tener una conexión con las personas con las que estamos trabajando, porque al final de cuentas, para que esa exposición estuviera ahí, pues hubo gente que imprimió, una persona que hizo la hoja de sala, el recorte, hasta creo que se llama Roberto, ay, olvidé el apellido, pero es la persona que me prestó una cinta para poder pegarla, hasta esa persona fue parte, ¿no? Entonces, el tener una buena relación y poder proyectar nuestro discurso hasta las personas que hacen realidad un proyecto, ahí siento que también hay disidencia. Entonces, esos son de los momentos que a mí me gusta mucho recalcar para un arte disidente, ¿no? Hay una película que se llama Estrellas Solitarias. Yo tengo esa película atesorada en mi corazón como travesti porque es una película donde las protagonistas son travestis. Se llama Estrellas Solitarias, es de Fernando Urdapilleta. Entonces, este director lo que hace es retrata con cierto surrealismo la vivencia de dos personas que se conocen en su transición. Y a mí me llama mucho la atención ustedes que son literatos, que ahora dicen la gente como, ay, es que hay mucho arte queer, hay mucho arte LGBT y todo esto, pero a mí me gusta la idea de ver cómo antes se complejizaba todo dentro de la idea del recorrido del héroe, ¿no? Y pues empieza todo tontito y termina siendo un superas en algo, ¿no? Entonces, pues ya estamos un poquito cansados, ¿no? Cansados de eso. Y a mí me renueva mucho ver cómo en estas historias donde se retrata transiciones, se ve cómo hay una épica, una tragicomedia, un surrealismo, y se empiezan a hacer más complejas y más ricas las obras, ¿no? Entonces, yo no sé si nos vamos a cansar del arte queer en la literatura o el arte LGBT en todo el arte que se tenga que hacer, porque hay una complejidad nueva, hay una transición en cuanto a nuestra evolución, y en esa transición nos acompañan las personas, ¿no? que están a nuestro alrededor y nuestras redes de apoyo. Estrellas Solitarias se me hace muy raro el nombre, porque sí las personajes principales estuvieron solas en algún momento, pero terminan súper acompañadas. Y justo una de las protagonistas, Dana Cárvelas, en la presentación dijo, es que para llegar a ser artista, no lo puedes hacer sola. Y justo me gustó mucho esto, porque justo lo que estaba pensando cuando lo veía, qué difícil sería si tienes que llegar sola a algún lado. O sea, necesitas ser consciente también y agradecer y ser recíproco, y esa disidencia es muy bonita. Ya para ir terminando, creo que algo que me gusta como señalar desde mi trayectoria como artista es lo que me motiva son los diálogos. Quizás yo no escribo, pero sí veo que hay como una dimensión de las letras en las que ustedes las hacen escritas, y a mí me gusta mucho generar el habla para esas letras. Y en una escapadita a pensar que hay un imperio, o si no lo habíamos pensado, estamos bajo un imperio gigante. Un imperio no se dimensiona, un imperio lo recorremos, ¿no? Pero justo así como el sexo tiene poder y las letras tienen poder y el arte tiene poder, ser consciente del poder de estas fuentes, de estas disciplinas, nos hace generar otros imperios. Y deja tu imperios, creo que ya creo que las letras y la escritura nos han acompañado a lo largo del tiempo más que los imperios. Creo que no hay nombre para la dimensión es que no quiero decir reino, pero lo que contempla, ¿no? Todo lo que son las letras y el arte. Y lo señalo porque creo que tenerlo consciente y pararnos en ello nos brinda otras alternativas, otras salidas más libres, y pues ojalá que fueran más inclusivas, ¿no? También, porque a lo que yo comparto con ustedes es como esta cuestión de investigar sobre las letras, pero también no usarlas solo para señalar. Ahorita hablaron algo de la funa y a mí me causa un poquito de conflicto, ¿no? No soy detractora, nomás digo, a mí me causa conflicto. Porque qué padre hoy que existe tanta información acerca de abusos, de características negativas que no tenían nombre y ahora existen, ¿no? Qué padre. Pero también qué padre usarlas para encontrarle solución. No solamente tener conciencia de esas palabras para separarnos y para señalarnos, sino también
¿cómo podemos generar otras vías para estos señalamientos, ¿no? No digo que sea la solución, pero es como la marcha que a mí me gusta pensar y por eso me apoyo en los diálogos y en estas posibles dimensiones que podemos crear. Muchas gracias, chiques. Un aplauso para ustedes porque qué bonito momento queer, LGBT. Visiten la exposición. Así es, visiten la exposición. Muchas gracias al artista por tan disruptiva presentación. Considero también que este tipo de trabajos son necesarios para alzar la voz. Creo que el trabajo que se está presentando también con les compañeros, pues presentan un arduo trabajo también de mucho conocimiento, como se están presentando, ¿no? las ponencias ahora, y siguiendo esta misma línea de análisis, vamos a dar paso a nuestra cuarta ponente. Ella es Magda Estrella Zúñiga Centeno, quien nos hablará sobre San Sebastián, espejo desvelador de subjetividades. 2 casos, Kimitake Hiraoka en Confesiones de una máscara de Yukio Mishima y René en La carne de René de Virgilio Piñera. Una breve semblanza. Magda Zúñiga es doctora en Psicología Social y Antropología de las Organizaciones por la Universidad de Salamanca y maestra en Psicología Social por la Universidad de Ciencias y Artes. Y aquí es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil PRODEP-CEP. Profesora aquí de la línea de discursos literarios de la Casa CESMEC. Cedo la palabra a la doctora Zúñiga. Muchas gracias, Russell. Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por aceptar esta propuesta. Voy a dar lectura a la ponencia que he preparado para esta ocasión. San Sebastián, espejo desvelador de subjetividades, 2 casos. Kimitake Hiraoka en Confesiones de una máscara de Yukio Mishima y René en La carne de René de Virgilio Piñera. En este trabajo me interesa mostrar la importancia de la imagen de San Sebastián en 2 personajes literarios, Kimitake Hiraoka, conocido como Yukio Mishima, y René. Reflexionar en torno al impacto de la imagen en el cuerpo de estos personajes conlleva establecer un marco conceptual que permite esclarecer este suceso. En ese sentido, los conceptos imagen, mirada, subjetividad y cuerpo con los que trabajo ahora están situados en el campo psicoanalítico y desde ahí ofrezco esta reflexión que muestra el diálogo entre literatura y psicoanálisis. La imagen de San Sebastián. La primera cuestión por esclarecer es que vamos a entender por imagen. En tanto el punto de partida es la imagen de San Sebastián, el impacto que esta imagen ejerce en 2 corporalidades, Mishima y René. Juan David Nacio establece que se cree equivocadamente que la imagen corresponde únicamente a la esfera de la visión y con frecuencia se confunde imagen con imagen visual. Es de aclarar que existen muchas otras imágenes además de la visual. Establece el autor, una imagen es el doble exacto o semejante de un antecedente. La imagen es entonces la réplica fiel o aproximada de un original y cada uno de ellos corresponde a un espacio y hasta un tiempo diferente. La imagen es un doble que puede aparecer como un reflejo en una superficie pulida, espejo o vidrio, como una representación grabada en la superficie virtual de la conciencia o del inconsciente, una sensación gustativa, por ejemplo, como una actitud corporal, un comportamiento o un gesto irreflexivo. Esta última variante, el autor la denomina imagen actuada, es la manifestación corporal
involuntaria de una emoción no consciente, sino inconsciente. Dicha imagen no está en el espejo, no está en la cabeza, aparece en los actos sin que el sujeto se dé cuenta de que sus actos expresan una experiencia emocional antigua de la que no tiene memoria. En síntesis, la imagen es un doble que puede aparecer como un reflejo, una sensación o una emoción. Un paso de mayor complejidad en esta reflexión lleva a reconocer la carga emocional y fantasmática de la imagen. Juan David Nacio dice que no hay imagen que no sea conmovedora. No hay imagen que no corresponda a un objeto investido afectivamente, inscrito en la memoria consciente o inconsciente y atrapado en la red de relación con el otro. Para el psicoanálisis, solo hay imagen de un objeto amado, odiado, deseado, temido. Es de precisar que todo lo que nos conmueve afectivamente, es decir, todo lo que supone la existencia de un fantasma subyacente, corresponde al campo del inconsciente. Y todo lo que nos es indiferente en ese sentido queda excluido. La imagen que interesa al psicoanálisis es aquella que conmueve. Reconoce que son varias y que siempre conlleva el despertar de una primera imagen inscrita en el inconsciente, de una protoimagen. Se pregunta Juan David Nacio, ¿cuál es el objeto que más nos importa, sino el propio cuerpo, cuando conmovido nos hace revivir una experiencia pasada? Responde él mismo, de todos los seres y las cosas que amamos, y cuya percepción se encuentra más que nunca velada por sus fantasmas, hay un objeto supremo, privilegiado, que prevalece sobre todos los demás, el compañero más indispensable, vital y precioso, a saber, nuestro propio cuerpo. Cada vez que sentimos nuestro cuerpo, lo vemos, lo juzgamos, nos forjamos de él una imagen deformada, completamente afectiva. En todos los casos, solo podremos sentir, ver, juzgar nuestro cuerpo a través de una percepción deformada. 2. Mishima, la imagen de su cuerpo, la imagen de San Sebastián. Desde su nacimiento, Mishima tiene un cuerpo con poco peso, 2 kilos con 200 gramos. A los 4 años presentó una afección que preocupó grandemente a la familia. Llamaron al médico y después de examinar al niño, dijo que dudase de que llegara a sanar de aquella afección. Indicó el médico que le pusieran inyecciones de alcanfor y de glucosa y así se hizo. Hasta que el cuerpo del niño quedó como un alfiletero. El pulso, tanto en la muñeca como en la parte superior del brazo, llegó a ser imperceptible. En esa ocasión, todos miraban el cadáver del niño. Confeccionaron apresuradamente una mortaja, recogieron sus juguetes predilectos y se reunieron todos los familiares en espera del desenlace. En ese momento el cuerpo del niño reaccionó, pudo orinar y eso indicaba que el corazón había vuelto a latir. Despacio y progresivamente, una vaga de luz, de vida, reanimó sus mejillas. Esa enfermedad, autointoxicación, llegó a ser crónica. Le afectaba una vez al mes, a veces levemente, y otras con carácter grave. Mishima
Tuvo muchas crisis por el sonido de los pasos de la enfermedad al acercarse a él. Llegó a determinar si el ataque lo llevaría a las puertas de la muerte o no. Esta condición de niño enfermo, cuerpo enfermo, débil salud, llevó a su abuela, persona con quien vivió hasta los 12 años, a prohibirle jugar con los niños del barrio, por lo que los únicos compañeros de juego, exceptuando las criadas y las institutrices, eran 3 niñas que la abuela había escogido. A los 14 años, Mishima pesaba 36 kilos 514 gramos. Debería pesar 40 kilos por lo menos, le dijo el médico. A causa de su cuerpo enfermizo, de los excesivos cuidados de que fue objeto desde su niñez, siempre había sido tan tímido que ni siquiera osaba mirar a la gente directamente a los ojos. Y por esta misma situación, parte de su educación lo recibió en su casa. Un cuerpo frágil, pálido, es el territorio en el que habita Mishima. A los 12 años, estando ya en casa de sus padres, revisaba unos libros que su padre guardaba en una alacena. De repente, ante su vista apareció un cuadro que le causó la impresión de que había estado ahí esperándolo para que lo viera. Era una reproducción de San Sebastián de Guido Reni, que se encuentra en la colección del Palazzo Rosso de Génova. El impacto de ese encuentro cambió la vida de Mishima. Su cuerpo era delgado, frágil y ni siquiera pálida sombra de la abundante belleza de la del cuerpo del santo. Sirvan estas primeras líneas para construir una imagen del cuerpo de Mishima, dar cuenta también de la imagen del cuerpo que él mismo tenía y el efecto que le causó el encuentro con San Sebastián. René, la imagen de su cuerpo, la imagen de San Sebastián. René es un joven de casi 20 años, delgado, extremadamente pálido, hijo único de una pareja que viaja mucho. Un día la familia está en un lugar y al siguiente mes está en otro. No tiene asideros y su forma de actuar genera la impresión de que se siente perseguida. Una mañana René se encuentra haciendo fila para comprar carne. De pronto Dalia de Pérez lo ve, lo señala para que su amiga Adela lo conozca. Pero si es René, mira Adela, mira qué pálido está. Si fuera hijo mío, le daría un vasito de sangre cada mañana. Lo cierto es que Dalia vivía enamorada en silencio de la carne de René. De acuerdo con el canon de esa señora, René era la encarnación viviente de un semidios griego. Más allá de esa opinión, no podía negarse que René es una criatura espléndida. Si no posee los músculos de atleta, en cambio, en la calidad de su piel reside su belleza. Y lo que lo hace irresistible es la seducción de su cara. Pese a esa belleza y a punto de cumplir los 20 años, René solo conocía su propia carne. Ramón, su padre, lo había constreñido una vida tan solitaria que René ni siquiera había visto la carne al desnudo de los muchachos de su misma edad.
y mucho menos conocía la carne de la mujer. Ramón se había empeñado en educarlo en el más absoluto de los cenobios. Parecía que se empeñaba en demostrar a su hijo que sobre la tierra solo había un hombre y una mujer, él y su madre. Un día antes de que René cumpliese los 20 años, Ramón se acercó a su hijo y le dijo: ¿sabes que practico el culto de la carne? No el de la atlética intacta, sino el de la trucidada. Eso sí, viva y palpitante como esta llaga, o como esta, y se arremangó el pantalón. Mira qué llaga, del tamaño de un puño. Es reciente. Aún después de curada, la piel se mostrará traslúcida y violácea. Dicho eso, Ramón le pidió a René que la mañana siguiente, día de su cumpleaños, fuese a su oficina. Al día siguiente, muy temprano, René llegó a la oficina de su padre, entró con cierto temor y después de un recorrido visual a la misma, sus ojos se posaron en un cuadro de grandes dimensiones, un óleo del martirio de San Sebastián. O al menos el pintor tomó como punto de partida dicho martirio, porque en el caso de este cuadro no se podría afirmar que fuera exactamente un martirio. La pintura presentaba a un joven, a un hermoso joven, tal como lo había sido Sebastián, en actitud reposada, con la mirada perdida y una sonrisa enigmática. Hasta ahí el cuadro no ofrecía nada en particular. En lo que se apartaba del modelo tradicional era en lo referente a las flechas. San Sebastián sacaba las flechas de un carcaj y se las clavaba en el cuerpo. El pintor lo había presentado en el momento de clavarse la última en la frente. La mano aún se mostraba en alto, separados los dedos del extremo de la flecha y como si se temiera no se hubiese sumido definitivamente en la propia carne. René se acercó más. En ese momento la luz de un reflector cayó sobre el cuadro que hasta entonces había disfrutado de una ligera claridad. René retrocedió espantado. Era su cara. Ese San Sebastián era René. Sus mismos cabellos y su boca, su misma frente. Como en un sueño, oyó la voz de su padre. Se parece a ti, ¿verdad? René no respondió. Seguía con los ojos clavados como otras flechas en la cara del joven Sebastián. Ramón le dice a René: si ordené pintar el cuadro, fue con el único objeto de hacerte comprender plásticamente tu destino. Pero soy yo mismo quien se tortura, padre. En efecto, eres tú quien se tortura. Es una manera de invitar a los otros a que lo hagan. ¿Quién en medio de tantas flechas resistiría la tentación de clavarte una más? Por ejemplo, yo, y rápido como el rayo le clavó una aguja en el brazo. René dio un grito, cayó a los pies de su padre, quien levantándolo dijo con inmensa ternura: he ahí tu regalo de cumpleaños. El encuentro de René con San Sebastián es propiciado por Ramón, su padre. Es un momento que determina la relación de René
con su cuerpo. Un cuerpo que está destinado al servicio del dolor y la tortura. En el decir del Padre, por la causa. Le explica en esa ocasión la existencia de una genealogía del dolor cuyas figuras centrales son tatarabuelo, abuelo, padre, y ahora le tocaba a René recibir la estafeta. Decir que la novela no tiene este cuadro, un joven colombiano hizo como la propuesta para tener una imagen de cómo podría verse René clavándose las flechas. La mirada de Mishima y René capturada por la imagen de San Sebastián. En la mirada está presente una particularidad existente en la estructura subjetiva. Se trata de que percibo, miro, veo en el otro algo que no puedo percibir en mí. Hay una estructura que lo imposibilita, pero que se encuentra inscrito en mí y que hasta ese momento me es desconocido. Ese algo inscrito, en estado inobservado, intacto, anónimo, se efectúa en nosotros sin nosotros, crece en el objeto exterior, en el que reconocemos parte de nuestro interior por efecto de la mirada. Por ello, ese algo desconocido nos atrae, sitúa nuestra mirada y quedamos encapsulados en él, en eso que nos es desconocido. La mirada de Mishima y René, capturada por la imagen de San Sebastián, imagen que según lo escrito en las primeras líneas de este texto, conllevan el despertar de una primera imagen inscrita en el inconsciente que propicia una serie de movimientos. Mishima describe una especie de encuentro con San Sebastián y dice: no es dolor lo que emana de su terso pecho, de su tenso abdomen, de sus caderas levemente inclinadas, sino una llama de melancólico placer, como el que la música produce. Al ser tocado por la imagen del santo, Mishima experimenta un rapto sexual que hace de la singularidad de su cuerpo mortal vehículo de un estado extático. Se vio envuelto en una vorágine de sensaciones homoeróticas que no puede parar y una serie más de emociones que le desvelan un conocimiento de sí. Desde entonces quedó atado a San Sebastián, escribió un poema para el santo, se obsesionó con el cuadro, adquirió la costumbre de cruzar inconscientemente las manos sobre la cabeza siempre que se encontraba desnudo. En ese sentido, escribe Bonfil que de acuerdo con los análisis de Abad Vidal, el impacto de la imagen de San Sebastián fue fulminante y marcaría el resto de la vida del autor. Esta terminaría por configurarse como una de las figuras tutelares de la vida y la producción artística del japonés, de manera tal que incluso algunos han querido leer El suicidio del escritor por seppuku, en la estela dejada por la lógica sacrificial de la imagen del santo. Numerosos proyectos artísticos a lo largo de su vida estuvieron vinculados con esta figura y se encaminaron a elaborar una alabanza de su destino altivo y trágico. Entre ellos se cuenta con un poema en prosa que nunca fue concluido y que tensiona los horrores de la tortura corporal con la belleza, y una traducción ejecutada en colaboración con Ikeda Kotaro de la obra de Gabriele D'Annunzio titulada El martirio de San Sebastián, por la cual también escribió un posfacio, Por último, su proyecto se volvería más radical y lo llevaría a encarnar él mismo a la figura del santo. En 1968 se haría retratar por el ente de Shinoyama Kishin
atado a un árbol y atravesado por flechas, en una composición que sigue las coordenadas de la pintura de Reni. Esta última obra no solo nutrió el archivo asociado al éxtasis del cuerpo sufriente, sino que ayudó a la consagración de esta imagen dentro del campo de las disidencias sexuales. Esa es una primera fotografía y esta es la segunda fotografía. Ya no tengo tiempo. Bien, a punto de cerrar. La mirada de René, capturada por la imagen de San Sebastián, desvela al joven la imposibilidad de escapar de su destino. Desde el momento de su encuentro con esa imagen, René se siente perseguido, ve flechas por todos lados. En ese contexto, el único fin de la vida es entregar su cuerpo al sufrimiento. Aunque René resiste, se convierte en un disidente. La tortura al cuerpo es algo presente en su contexto social. Según la ordenanza de su padre, la causa lo reclama y no logra escapar de ese sino. A modo de cierre, 2 notas. La imagen de San Sebastián conmueve, impacta en la relación que tanto Mishima como René tienen con su corporalidad, desvela subjetividades en relación con los territorios que habitan y muestra el despertar al conocimiento de sí que la imagen propicia. 2. La relación subjetividad-corporalidad está dada en marcos sociales, familiares, afectivos, etcétera, que se constituyen como andamiajes explicativos que permiten establecer las singularidades, de tal manera que a Mishima le acompaña la enfermedad en su genealogía familiar y él mismo posee un cuerpo enfermizo como parte de esa estructura. René está inmerso en una genealogía de la tortura y el dolor corporal y eso es lo que acompaña su existencia. Gracias. Muchas gracias a la doctora Zúñiga por su apreciable intervención y a los demás expositores por sus sugerentes análisis. Y ahora abrimos un espacio para preguntas, dudas, algún comentario que quieran hacer, incluso en redes, si hay algún comentario, pregunta, es bienvenido. ¿Alguien dice yo? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Pues adelante, adelante. Perdón, ¿podría ser en el micrófono? Porque estamos transmitiendo. Nos ayudaría mucho. Bueno, veo que todas las ponencias rondan en esto del cuerpo, la corporalidad. Entonces, a mí me gustaría escucharles a cada uno, pues qué apreciación, ¿no? Desde sus investigaciones tienen sobre el cuerpo, ¿no? Si podemos llegar a definir eso, ¿qué es cuerpo? ¿No? Y hablo de todas, me gustaría escucharlas también al artista, ¿no? Bien, empiezo. Y la opinión, la mirada de cada uno es parcial, es decir, damos una opinión a partir de los marcos en los que trabajamos, a partir de los marcos en los que nos hemos formado. En ese sentido, pues le trataré de darle mi opinión desde los marcos con los que trabajo, que son la psicología social y el psicoanálisis. Desde este campo podemos hablar de un cuerpo anatómico, ese cuerpo que atiende la medicina, ese cuerpo que pareciera que no tomara en cuenta el ser que habita esa anatomía.
Cuando tenemos dolencias y vamos al médico, importa mucho escuchar al que habla, pero de pronto pareciera atender solo el cuerpo en términos anatómicos. Ese es un tipo de cuerpo del que podemos conversar y que la medicina da cuenta de eso. Si por alguna razón a alguien deben quitarle una pierna, un brazo, en términos de la subjetividad se padece mucho, pero en términos de la medicina era necesario hacerlo. ¿Me explico? Son como, desde la disciplina en que estemos, vamos a tener una concepción del cuerpo. Desde el psicoanálisis importa el territorio de la subjetividad, ese ser que entra en relación también con una corporalidad y que es una relación de ida y vuelta. Ese ser tiene esa corporalidad y es como, por decirlo de una manera bonita, es la casa que habitamos. A partir de ahí hay que ir a explicar muchas cosas en los contextos también en los que nos movemos. Si damos una explicación muy general, tampoco nos dará alguna luz, pero importa mucho la singularidad. En qué contexto, en qué situación, en qué andamiaje emerge esta corporalidad y por lo tanto esa subjetividad. Importa el ser que habita ese territorio, pero importa todo lo que rodea ese territorio. Entonces no es lo mismo hablar de un cuerpo acá que un cuerpo Ciudad de México, que un cuerpo en otro país. Y la reflexión la tenemos que situar desde ahí. Al menos esas dos posibilidades le comparto. Bueno, yo comparto la opinión con nuestra compañera, pero también considero perdón, que el cuerpo sí es una parte física, pero también es una construcción de cierta manera, porque lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos va dando identidad, y lo que nosotros decimos, yo soy Carlos, yo soy Pedro, yo soy Jorge, se ha construido a partir de una visión no solamente de nosotros, sino una visión del otro que se ha introyectado hacia nosotros. Entonces, de cierta manera, es ir como adquiriendo ciertos rasgos, y lo que digo yo, que soy yo, en realidad es lo que viene desde el exterior, desde las posturas o desde las críticas o definiciones de otros que me ayudan a definirme a mí y a decir, este soy yo, este es mi cuerpo, pero yo lo veo como una construcción, pero que también va ligado a una parte física anatómica. Bueno, yo también como comparto algunas de las posturas que mencionan acá la doctora, el doctor. A mí, por ejemplo, me gusta como entender el cuerpo también como desde la idea hay un pensador andino que se llama Juan García, y él trabaja como la idea de la casa adentro y la casa afuera. Y él dice como hay que entender como la casa adentro, que somos nosotros, nosotras, para poder comprender de qué manera es que estamos como construidas, ligados a la casa afuera, que sería como el mundo en general, ¿no? Pero también lo habla como el cuerpo como territorio, lo habla como ecosistema, lo nombra también como un vehículo de posibilidades, ¿no? Para la materialización. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la obra que mencionaba de Fernando Molano, comparte esa idea del cuerpo como un posibilitador, como un puente para la materialización de los anhelos propios, ¿no? Pero que esos anhelos propios también están como atravesados por la idea o la presencia de otras identidades. Es decir, yo me construyo también como al margen, pero también a la distancia de esas otras identidades. Gracias. Qué padre pregunta, pero sí creo que entra como en mucha complejidad el responder, porque le preguntas a un artista, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en cada una de las participaciones, y todavía yo en lo personal lo veo como una nave para viajar en esta dimensión, en esta historia, ¿no? Porque si me preguntas como artista,
para mí el cuerpo es con lo que expreso, ¿no? Performance, música, ruidos, segregaciones, de todo. Y también cómo me conecto con esa mundaneidad, con un legado, porque mi papá también es cuerpo, yo desciendo de ahí, mi mamá también, mi abuela. Entonces, ¿de qué cuerpo podríamos llegar a estar hablando? Esas son las posibilidades que me arrojas con esa pregunta como artista, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con los compañeros. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, rápido una pregunta en general, quien quiera responderla. ¿Creen que los cuerpos, llámense queer, con Q, con C, con Y mencionaban hace rato, marica, gay, joto, mampo, atravesados por estas subjetividades que acaban de comentar, como el dolor, la enfermedad, etcétera, siempre deba ser un recurrente de estar atados a un posible sufrimiento, es decir, como cual mártires como San Sebastián? Nuestra venganza será ser felices. No, Russell, cuando conversaba con las compañeras, un poco decía que importa mucho el contexto, el andamiaje, de donde emerge esa corporalidad y esa subjetividad. Estamos hablando de dos singularidades, al menos en el texto que yo les compartí, un contexto en el que crece un niño, en el que desde que los 40 días hasta los 12 años duerme en una habitación con una abuela enferma, y él al narrar, al decir, todo apestaba a enfermedad. Entonces, y parece ser que más personas de la familia tienen como determinadas enfermedades. Entonces, les decía que podríamos ir a ver las genealogías. En ese caso parecía un andamiaje de enfermedades, y él mismo pasa a formar parte de esto. En otro contexto vemos a René, y René está como en una familia que tiene un culto al cuerpo, un culto a la tortura y al dolor, y desde ahí se puede explicar esa corporalidad. No podemos decir siempre van a tener dolor, siempre van a tener sufrimiento, porque sería como homogeneizar, es decir, vamos a ir a tener como explicaciones de las singularidades a partir de los contextos, de los marcos donde estemos viendo esa corporalidad y esa subjetividad. Es lo que yo podría. Creo que los cuerpos deben estar siempre en un contexto de sufrimiento. Ok. Aquí me gustaría despertar un diálogo que como artista será como mi nuevo proyecto, pero me vibra mucho con esa pregunta porque le pondré una conchita yo arriba a esta parte, que es una carcasa, que sería también creo que otra forma de ver el sufrimiento podría ser lo que genera, ¿no? Fortaleza. Y en estos dicotomías masculino-femenino y pues quizás ahora más cosas, no solo una dicotomía, me llama la atención porque en mis pláticas yo he dicho mucho como es que los hombres tienen privilegios y muchas veces buscamos que ellos los entreguen, ¿no? Entonces, en mi discurso está, no tenemos que esperar a que los entreguen. Nosotros podemos tomar esos privilegios haciéndonos valer entre nosotros, llamándonos como lo que somos y todo esto. Y en ese sentido, entender los privilegios del hombre, imagino que las mujeres y las demás personas también tenemos ciertos privilegios, pero los que apuntalan los privilegios son los hombres. Entonces, las feminidades que tenemos. Estoy trabajando la idea de que las feminidades tenemos fortalezas, pero las fortalezas ¿ante qué? Si no fuera el hombre el que o la hegemonía la que nos cercena, la que nos lastima, la que nos somete,
La naturaleza también lo hace, entonces las feminidades podemos con eso y más, ¿no? Porque tenemos fortaleza. Quizás no sé cómo ya se manejen nuestros estudios, porque tener nuestros estudios, tener los míos y así, pero me gusta mucho ver y anteponer al sufrimiento la fortaleza también. Gracias. A modo de cierre, debido al tiempo y demás, damos por concluida esta mesa de presentación. Les agradecemos nuevamente por su participación a los ponentes, sus exposiciones, y recuerden también que pueden seguirnos a través de las redes sociales del CESMECA. Gracias al público en general, y les invitamos a la siguiente mesa, número 9, narrar la exclusión, violencia de género, blanquitud y familia en la literatura. Gracias y sigamos incomodando la norma.